Listo, doctor, puede usted empezar. Ya. Sí, bueno, muy buenas tardes a los estudiantes de este curso de literatura del siglo XIX. En la clase anterior hicimos un recorrido por gran parte del romanticismo hispanoamericano y principalmente hemos hablado de las figuras del romanticismo argentino, porque fue el más espectacular, el más numeroso, el que consagró a muchas voces muy importantes, a las cuales ya nos hemos referido, como José Mármol, ¿no? Como Domingo Faustino Sarmiento, como el propio Esteban Echeverría, a quien se indica como el iniciador del romanticismo a nivel no solo argentino, sino hispanoamericano, ¿no? Y entre esas varias figuras a las que nos hemos referido, está también la de Juan María Gutiérrez, por varias razones, ¿no? Por varias razones, y por eso es que en la clase anterior, que nos quedamos en la página 35, después de haber concluido lo referente a Domingo Faustino Sarmiento, como una cosa especial, queremos referirnos a una carta histórica de 1876 que le dirige Juan María Gutiérrez ante una invitación de la RAE, ¿no? Y en todo caso, para tener un contexto un poco más preciso de cuál es por qué digamos, esa carta es importante, diríamos que y creo que ya lo hemos expresado en una clase anterior, pero valga la redundancia, ciertamente en el siglo XIX alcanzamos la independencia política, formalmente hablando, se respetó nuestro estatuto de repúblicas, de países independientes, ¿no? Entonces comenzamos a organizarnos como países, ¿no? Teníamos el mismo estatus de los países europeos o los países de otros continentes y del propio Estados Unidos, que mucho antes se había constituido ya en repúblicas independientes. Pero pienso que España nos dejó su modelo de sociedad, ¿no? No por gusto los españoles estuvieron aquí en estas tierras casi 3 siglos. Entonces con ellos la relación ha sido muy estrecha siempre, querramos o no, ¿no? Al margen de nuestras voluntades, principalmente por 2 aspectos que quisiera destacar, uno de los cuales tiene que ver más con el contenido de esta carta. De las muchas cosas que nos dejó, buenas y malas, que nos dejó España, yo destacaría como 2 elementos han tenido un doble valor. Destacaría la religión y el idioma, ¿no? En cuanto a religión, nosotros somos mayoritariamente, no todos, ¿no? Ni tampoco de manera activa y militante, pero somos herederos de la religión católica, de la religión cristiana, ¿no? Que trajeron los españoles, y digo trajeron entre comillas, ¿no? Como uno de los motivos principales para evangelizarnos. Como nosotros habíamos estado en la barbarie, no conocíamos a Dios, éramos unos ignorantes, éramos unos idólatras, es decir, buscaron todas las razones para justificar lo injustificable y finalmente impusieron la religión cristiana, católica, a sangre y fuego. Digo a sangre y fuego porque recuerden ustedes que cuando se inicia la conquista del Perú, el propio Fray Valverde participa en la ceremonia
que luego terminará en la muerte del Inca Atahualpa. ¿Qué crimen mayor puede haberse cometido que ese, ¿no? Y bueno, después de ese hecho, igualmente, recordemos el episodio de la muerte de Tupac Amaru II. Es decir, la religión que nos dejó España es una religión que además tuvo una larga etapa bajo la hegemonía de la Santa Inquisición, que se dedicó a perseguir a todos los herejes, ¿no? Entonces eso no es un buen elemento, al contrario, creo que ha sido finalmente un componente que claro es parte de nuestra identidad, pero de la boca para afuera, ¿no? Esas procesiones, por ejemplo, gigantes que se instituyeron en la época de los españoles y que han quedado hasta ahora, principalmente la religión o la procesión de los Señores de los Milagros, ¿no? Entonces, si hacemos un balance, diríamos que desde mi punto de vista particular, la religión no nos aportó, en todo caso, más elementos negativos que elementos positivos, ¿no? Esa es la verdad. Porque la religión, además, practicada, ejercida de una manera muy lucrativa por los religiosos, ¿no? No es algo que se tenga mayor motivo de elogio. En el otro campo donde sí, diríamos, hay para la polémica, ¿no? Es el problema del idioma, porque el idioma es algo entrañable. Ahora, por ejemplo, nos estamos expresando, nos estamos entendiendo en español, ustedes y yo, ¿no? Y sin embargo, ese idioma en el que ustedes y yo nos entendemos es un idioma que no se creó aquí, es un idioma que nos impusieron los españoles, ¿no? Y cuando nosotros nacimos e iniciamos el proceso de la vida, casi de manera natural, ¿no? Pues comenzamos a expresarnos en el español. Esa es la lengua que dejaron los españoles. Y a pesar de que en nuestro país y también en otros existían y existen hasta hoy idiomas ancestrales, el quechua, el aymara, las lenguas amazónicas, que tienen digamos, el legítimo derecho de existir, no ser causa de marginación. Es absurdo que se haya, a lo largo de la República, se haya marginado a la gente o no se haya alfabetizado a todos, o se haya alfabetizado solo en español y no se haya alfabetizado por ejemplo, en quechua, en aymara, y que, como en otros países, al margen de sus idiomas, la gente pueda ejercer todos sus derechos, ¿no? Y luego, ya después de producir la independencia, ya ciertamente las relaciones entre España y nuestros países cambian, ya no hay relación de dependencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el plano del idioma, ¿no? ¿Y qué ocurre hasta hoy? Ocurre que los españoles, claro, hasta ahora ya no tanto, pero hasta el siglo XIX, ¿no? Ellos se consideraban como autoridades en este campo idiomático, a pesar de ser ya simplemente un país que había sido además expulsado por razones políticas, por la conducta que tuvo en estas tierras. Pero nosotros tampoco ya no podíamos prescindir del español, aunque fuera el idioma de los conquistadores, ya era ahora el idioma nuestro, ¿no? Y en ese plano, digamos, en el siglo XIX todavía hubo esa confrontación. Los españoles querían seguir ejerciendo una especie de primacía, una especie de jerarquía en cuanto a las normas del idioma, porque ya sabemos que uno utiliza un idioma siguiendo ciertas normas. Ahí está la ortografía, la gramática, la sintaxis, el vocabulario, la norma popular, la norma culta, etc. Es decir, la problemática del idioma es
sumamente compleja. Yo creo que es tanto o más que la literatura, ¿no? Y así como el campo de la literatura, debatimos acerca de qué es cada género, o a veces no sabemos cómo ubicar un determinado texto literario dentro de un determinado género. Lo mismo pasa también en el campo idiomático, ¿no? Lo cierto y lo concreto es que durante el siglo XIX, siendo ya la relación con España una relación, vamos a decir, horizontal, sin embargo, en la práctica, en el plano idiomático, en el plano del idioma, ellos se creían con los derechos de autor del español. Ellos habían inventado el español. Luego nos trajeron a nosotros, nos lo impusieron, pero sentían ellos que nosotros le debíamos cierta obediencia a ellos en materia idiomática. Y en eso hay que mencionar también la tarea que tuvo don Ricardo Palma, el peruano Ricardo Palma, que estuvo en más de una oportunidad en España, ¿no? Y él también luchó, claro, no luchó porque ya no se podía eliminar el español, pero sí luchó para que términos surgidos en este continente, en estos países, fueran incorporadas a los diccionarios, a las gramáticas, ¿no? Por eso hasta hace muy poco, creo que hasta el siglo XX, hasta los años finales del siglo XX, e incluso hasta el siglo XXI, recién ahora, ¿no? Recién ahora, ya los diccionarios son producto de un trabajo en conjunto. Claro, la RAE existe desde fines del siglo XVIII, desde 1700, ¿no? Imagínense, es una institución mucho más antigua. Y las academias nacionales en nuestros países se establecieron del siglo XIX en adelante, ¿no? Entonces ahora existe ya lo que se llama la Asociación de Academias de la Lengua Española. La relación ya es más horizontal, ya la RAE ha cambiado. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, ¿no? Porque antes la RAE podía imponer las normas, en cambio ahora en todo caso estudia, examina, sugiere o acepta que una palabra se puede escribir de una o de otra forma. Hay una mayor democratización, esto es verdad. Y a eso se refiere esta carta, ¿no? Que la voy a leer para que ustedes la conozcan en su contenido y quizá luego de la carta podamos intercambiar, ver cuál era la situación del idioma y cuál es incluso ahora, si se puede comparar. Por eso la lectura está precedida de un breve párrafo que comienza en la página 30 y la página 36 ya propiamente, ¿no? Y de esta manera queremos reivindicar la figura de Juan María Gutiérrez, que si bien no destacó, diríamos, en el campo de la creación literaria, sí destacó en cambio en el campo de la crítica literaria. Él fue el primero en hacer una antología de la poesía hispanoamericana. Ese es un mérito que no se lo podemos negar. Ahora se hacen muchas antologías, ¿no? Y ya no solamente en Argentina, sino en todas partes. Acá en el Perú tenemos ya varias antologías, ¿no? Entonces, ¿quién inició esta tarea? Juan María Gutiérrez. Luego, otro elemento que también hay que tomar en cuenta es su rescate del texto El Matadero, ¿no? Él es el que rescató ese texto de Echeverría, y con ese rescate, con esa difusión, con esa divulgación que él llevó adelante, se hizo una revaloración de los inicios del cuento literario como especie dentro de nuestras literaturas hispanoamericanas. El Matadero, que es un texto que ustedes verán en el examen final, es un texto indudablemente esencial en el inicio del género del cuento. Entonces, don Juan María Gutiérrez además estudió a una serie de autores, le ha dedicado incluso la propia Biblioteca Ayacucho un volumen donde están todos los estudios que hizo.
fue un hombre digno, fue un hombre leal, desempeñó una serie de cargos importantes. Y claro, como era un hombre muy prestigioso, él le envía una carta desde España, una carta desde la RAE, ¿no? Y esa es la carta que yo voy a leer. ¿Quién le envía la carta? La carta se la envía la Real Academia Española y yo voy a leer la carta de respuesta. No tengo la carta que envía la RAE, pero me imagino que en todo caso, como ellos se sentían por encima de nosotros en el plano idiomático, entonces la respuesta de Juan María Gutiérrez yo creo que es la respuesta más sensata, la respuesta al mismo tiempo más honorable que podía obtener un hombre como él, que hablaba el español como lo hablamos nosotros, pero que tampoco podía aceptar una supuesta superioridad del idioma que se habla en España con respecto a ese mismo idioma que se habla en nuestro continente. De hecho, en las actuales circunstancias, las academias son pares, ¿no? Es verdad que la RAE ejerce una suerte de predominio, sobre todo por razones económicas, porque tiene el respaldo del rey de España, ¿no? Pero con todo, ya la situación ha cambiado. Pero esta carta me ha parecido digna de considerarla dentro de este proceso por el cual todos los que hablamos una misma lengua tenemos los mismos privilegios. No es que porque el idioma haya venido de España, España tenga la norma. En España se habla mejor el español. Falso, señores. El español se habla bien en todas partes, como también se habla mal en muchas otras partes, ¿no? Entonces, con respecto a esta problemática, porque además en el siglo XIX hubo una polémica, yo lamento no haber conseguido los materiales, pero sí hubo una polémica interna, principalmente entre Chile y Argentina, acerca del idioma, cómo debíamos emplear, debíamos seguir las normas españolas o establecer nuestras propias normas. Esa fue también la actitud de Manuel González Prada, recuerden ustedes, que cambió la ortografía, ¿no? Es decir, hubo también en el campo idiomático actitudes de hidalguía, de valoración de nosotros mismos, de nuestra autoestima. Eso es lo que hizo Palma, por ejemplo, Ricardo Palma, cuando fue llevando una lista de peruanismos o neologismos para incorporarlos a la Real Academia, y no se los incorporaron, ¿no? Imagínense, ¿por qué razón? ¿Acaso no es el español universal en su manera de desarrollarse, ¿no? Felizmente esa situación ha cambiado, ya no hay esa supuesta superioridad del español de España con respecto al mismo español en nuestros países. Estamos en el mismo nivel ahora, por lo menos eso es lo que he podido percibir personalmente cuando he ido a España, y he visto de parte de ellos ya una actitud de mayor respeto, porque recuerden que en el plano literario ha habido momentos en que inclusive nuestra literatura, no la del 19, pero sí la del 20, le sacó ventaja a la literatura española, ¿no? Me refiero a la época del famoso boom, por ejemplo, donde autores como García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, creo que he olvidado a Gabriel García Márquez, ¿no? Estos 4 escritores estuvieron por encima, ¿no? Por encima de los mejores escritores españoles de España, ¿no? Y he tenido la oportunidad personalmente de comprobar que efectivamente actualmente en la RAE, donde don Mario Vargas Llosa es representante de la RAE, él tiene, vamos a decir, un mayor valor que todos los otros académicos españoles. ¿Por qué? Porque él tiene un premio Nobel. El único premio Nobel que tiene la RAE no es, sin embargo, la de un español, ¿no?
sino de un hombre del Perú, aunque creo que él tiene la doble nacionalidad. Y bueno, hemos visto que él también se ha identificado últimamente, incluso su residencia actual es una residencia ya española, ¿no? Y claro, él se toma ciertos aires de virrey, y ya cada vez que hay elecciones siempre él daba la fórmula, pero todas las fórmulas han resultado insatisfactorias, siendo la última su participación en la elección en la que sale este señor Castillo, en que firma una especie de acta de solidaridad, o no sé de qué, con Keiko Fujimori, siendo él ya un hombre que está desligado de la sociedad peruana, está desligado en cuanto a su, digamos, a su lugar de residencia, pero nosotros lo consideramos a él como un escritor peruano, y él es un escritor no solo peruano, sino hispanoamericano, y finalmente es uno de los grandes escritores mundiales de estos tiempos, ¿no? Pero esta carta es la que voy a leer, y vamos a ver en qué medida nos da una idea de cómo eran en ese momento, en este año 1876, las relaciones, y en qué términos le contesta Juan María Gutiérrez frente a cierto contenido de una carta que se le había enviado desde la Real Academia Española. En respuesta a esa carta, ¿no?, don Juan María Gutiérrez dice: al señor secretario de la Academia Española, ayer he tenido la honra de recibir por conducto del señor cónsul de España, residente en esta ciudad, en Buenos Aires, ¿no? Está contestando, bueno, dice La Libertad, una carta de vuestra majestad, fecha en Madrid a 30 de diciembre de 1873, acompañándome, acá está, el diploma de miembro correspondiente a la Academia Española y un ejemplar de los estatutos y reglamentos de ese ilustre cuerpo literario. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, que la RAE lo incorpora a él como miembro correspondiente a la Academia Española, y le envía además los estatutos y el reglamento de este ilustre cuerpo literario. Ahí hay un acto, diríamos, censurable, porque en todo caso debieron previamente consultarle y decirle: señor Juan María Gutiérrez, el señor escritor, ¿desea usted ser miembro de la RAE? ¿No? Y entonces ahí él hubiera dicho quizás sí, quizás no, no lo sabemos, pero acá simplemente él señala que sin ninguna consulta de por medio, la RAE se ha tomado la libertad de incorporarlo a él con el diploma y más los estatutos, el reglamento de este ilustre cuerpo literario. Entonces él expresa, me parece, una protesta, o en todo caso una actitud de crítica. Dice, y continúa entonces, porque ese era el punto de su nombramiento inconsulto como miembro de la RAE. Dice: y como al final de la muy estimada me previene darle aviso del recibo de sus documentos, me apresuro a satisfacer los deseos de vuestra excelencia, suplicando al mismo tiempo manifestar mi más profunda gratitud a los señores miembros de la Academia, y muy particularmente a los caballeros Segovia, Hartzenbusch y Puente Apelcechea, por el favor con que han querido distinguirme, considerándome capaz de contribuir a los fines de esa afamada corporación. Según el artículo primero de sus estatutos, el instituto de la Academia es cultivar y fijar la pureza y elegancia de la lengua castellana, ¿no?
Este propósito pasa a ser un deber para cada una de las personas que, aceptando el diploma de la academia, gozan de las prerrogativas de miembros de ella y participan de sus tareas en cualquiera de las categorías en que se subdividen según su reglamento. En presencia de una obligación que espontáneamente se impone, un hombre honrado debe ante todo medir sus fuerzas. Y hecho de mi parte este examen con escrupulosidad, debo aclarar a usted que no me considero capaz de dar cumplimiento a cometido alguno de los que impone a sus miembros el citado artículo primero de los estatutos académicos, ¿no? Ahí está su respuesta tajante a esta imposición. Dice, debo aclarar a vuecencia que no me considero capaz de dar cumplimiento a cometido alguno de los que impone a sus miembros el citado artículo primero de los estatutos académicos, por las razones que someramente paso a indicar, suplicando a usted la reciba como expresión sincera y leal de quien no quisiera parecer desagradecido a las distinciones y beneficios que le hacen, mucho más cuando provienen de una corporación a la cual todo hombre culto que habla lengua castellana tributa el respeto que se merece, ¿no? Y aquí explica, dice, aquí en esta parte de América, poblada primitivamente por españoles, todos sus habitantes nacionales cultivamos la lengua heredada, pues en ella nos expresamos y de ella nos valemos para comunicarnos nuestras ideas y sentimientos, pero no podemos aspirar a fijar su pureza y elegancia, ¿no? Ahí está la cuestión. No podemos aspirar a fijar su pureza y elegancia por razones que nacen del estado social que nos ha deparado la emancipación política de la antigua metrópoli, ¿no? No puede haber pureza donde hay una diversidad, ¿no? ¿Quién puede decir yo soy puro? O como dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es lo que está señalando, que él no se siente en capacidad de aspirar o de cumplir con ese estatuto o con ese principio de fijar la pureza y la elegancia, que eso ahora ya resultan criterios fuera de tiempo, ¿no? Dice, sigue Gutiérrez, desde el principio de este siglo, la forma de gobierno que nos hemos dado abrió de par en par las puertas del país a las influencias de la Europa entera. Y desde entonces las lenguas extranjeras, las ideas y costumbres que ellas representan y traen consigo, han tomado carta de ciudadanía entre nosotros. Esto es verdad, ¿no? Particularmente en el caso de Argentina, que es un país sumamente europeizado. Entonces, al iniciar su vida independiente, ahí estaban ciertamente las personas que hablan en español, pero además a esas personas se suman todas estas personas que vienen de la Europa entera, y desde entonces dice las lenguas extranjeras, es decir, el italiano, el francés, quizá el alemán o alguna otra lengua, las ideas y costumbres que ellas representan y traen consigo han tomado carta de ciudadanía entre nosotros. Las reacciones suelen ser injustas, y no sé si en Buenos Aires lo hemos sido, adoptando para el cultivo de las ciencias y para satisfacer el anhelo por ilustrarse que distingue a sus hijos, los libros y modelos ingleses y franceses, particularmente estos últimos, ¿no? Es decir, lo que se ha hecho en Argentina es adoptar para el cultivo de las ciencias y para satisfacer el deseo por ilustrarse que distingue a sus hijos, han optado también por leer libros y modelos ingleses y franceses, es decir, un cosmopolitismo amplio, ¿no? El resultado de este comercio se presume fácilmente.
ha mezclado, puede decirse, las lenguas, como ha mezclado las razas, los ojos azules, las mejillas blancas y rosadas, el cabello rubio, propio de las cabezas del norte de Europa, ¿no? Se observan confundidos en nuestra población con los ojos negros, el cabello de ébano y la tez morena de los descendientes de la parte meridional de España. Estas diferencias de constitución física, lejos de alterar la unidad del sentimiento patriótico, parece que por leyes generales de la naturaleza, que a orilla del Río de la Plata se cumplen estrechas más y más los vínculos de la fraternidad humana y dan por resultado una raza privilegiada por la sangre y la inteligencia, según demuestra la experiencia a los observadores despreocupados. Este fenómeno no estudiado todavía como merece y que según mis alcances llegará a ser uno de los datos con que grandes problemas sociales han de resolverse, se manifiestan igualmente a su manera con respecto a los idiomas. En las calles de Buenos Aires resuenan los acentos de todos los dialectos italianos, a par del catalán, que fue el habla de los trovadores, del gallego, en que el rey sabio compuso sus cántigas o cantigas, del francés del norte y mediodía, del galense, del inglés de todos los condados, etc. Y esos diferentes sonidos y modo de expresión cosmopolitizan nuestro oído y nos inhabilitan para intentar siquiera la inamovilidad de la lengua nacional en que se escriben nuestros numerosos periódicos. Se dictan y discuten nuestras leyes y es vehículo para comunicarnos unos con otros, los porteños, ¿no? Los porteños se llaman principalmente los que están en Buenos Aires. Esto en cuanto al idioma usual, común, el de la generalidad. Por lo que respecta al hablado y escrito por las personas que cultivan con esmero la inteligencia y tratan de elaborar la expresión con mejores instrumentos que el vulgo, cuyo uso por otra parte es ley suprema del lenguaje, debo confesar que son cortas en número, y aunque de mucha influencia en esta sociedad, tampoco tienen títulos para purificar la lengua hablada en el siglo de oro de las letras peninsulares, de la que la academia es centinela desvelada. Los hombres que entre nosotros siguen carreras liberales, pertenezcan a la política o a las ciencias aplicadas, no pueden, por su modo de ser, escalar los siglos en busca de modelos y de giros castizos en los escritores ascéticos y publicistas teólogos de una monarquía sin contrapeso. Hombres prácticos y de su tiempo, antes que nada, no leen sino libros que enseñan lo que actualmente se necesita saber, y no enseñan las páginas de la tierna Teresa ni de su amoroso compañero San Juan de la Cruz, ni libro alguno de los autores que forman el concilio infalible en materia de lenguaje castizo. Y yo frecuento con intimidad a cuantos en mi ciudad natal escriben, piensan y estudian, y puedo asegurar a usted que sus bibliotecas rebosan en libros franceses, ingleses, italianos, alemanes, y es natural que adquiriendo ideas por el intermedio de idiomas que ninguno de ellos es el materno, por mucho cariño que a éstas tengan, le ofendan con frecuencia sin dejar por eso de ser entendidos, ¿no? Y estimados. Ya leen el foro, profesen en las aulas o escriban para el público. Hablarles a estos hombres de pureza y elegancia de la lengua les tomaría tan de nuevo, ¿no?, como les causaría sorpresa recibir una visita vestida con la capa y el sombrero perseguidos por el ministro Esquilache, ¿no? Por muy independiente que me crea, incapaz de ceder a otras opiniones que a las mías propias, confieso a usted que no estoy tan desprendido de la sociedad en que vivo.
que me atrevo, en vista de lo que acabo de exponer, a hacer ante ella el papel de vestal del fuego que arde emblemático bajo el crisol de la ilustre academia. El espíritu cosmopolita universal de que he hablado no tiene excepciones entre nosotros. Son bienvenidos al Río de la Plata los hombres y los libros de España, y está en nuestro inmediato interés ver alzarse el nivel intelectual, ¿no? Entonces esta carta es pues el mensaje preparado por Juan María Gutiérrez para señalar que diríamos declina a esta tarea que como una cuestión de cortesía le da la Real Academia Española de fijar por la pureza, ¿no? La pureza y originalidad de un idioma en un país, disculpen, tan cosmopolita, donde se hablan tantas lenguas, ¿no? Que realmente resultaría una barbaridad pretender que un grupo de académicos fije la pureza, la originalidad, cuando nuestro propio español también tenemos variantes, ¿no? Ya los lingüistas han reconocido que en el caso peruano se puede hablar de un castellano de la costa, ¿no? Con variantes de acuerdo a la zona de la que se trate. Luego igualmente el castellano andino, que está combinado con el quechua, con el aymara, y que se ha hecho manifiesto literariamente, por ejemplo, a través de autores como José María Arguedas, ¿no? Que han combinado elementos de ambos idiomas. Es decir, no tiene sentido pues hablar de pureza en un mundo donde las barreras entre los idiomas ya no existen, ¿no? Ya todos ustedes, por ejemplo, estoy seguro que dominan el inglés mejor que yo, con toda seguridad, que yo en mis tiempos de estudiantes también, claro, he estudiado el inglés, también estudié un poco el francés, ¿no? Pero aún en mi propio idioma, ¿no? Y siendo miembro de la academia, tampoco no parece que sea pertinente estar hablando de cuestiones de pureza y originalidad, cuando lo que hay es más bien libertad para expresarse. Claro, sí, hay que respetar las normas, sobre todo cuando las normas están hechas para facilitar la comunicación. Eso sí es verdad, eso sigue estando vigente, ¿no? Y la gran mayoría de las palabras tienen una forma de escribirse que hay que respetar, que a veces ciertas personas o ciertas instituciones no respetan, eso es verdad, ¿no? O incurren en algunas expresiones que no deberían darse, ¿no? La publicidad, por ejemplo, que mezcla constantemente esta mezcla o este famoso ok que mucha gente utiliza, que a mí francamente no me parece que debería darse. Deberíamos usar expresiones propias de que estén en nuestro idioma, ¿no? Es decir, en este caso, ¿no? En esta situación actual, lo que notamos es que el inglés, como ya temía mucho Rubén Darío, el inglés ha penetrado hasta por los poros, ¿no? Y ha terminado dominando nuestro idioma, y bueno, ahora con la tecnología, con mayor razón, ¿no? El Twitter, el Facebook, etcétera, ya son, ¿qué vamos a suprimir? ¿Qué pureza vamos a buscar en una sociedad donde lo que hay es mezcla de lenguas, de culturas, de religiones, de tendencias políticas? Lo que en todo caso hay que hacer es precisamente leer en nuestro idioma, que es el español, pero eso tampoco no impide el que incluso hay escritores de nuestra literatura que se han expresado en francés o en inglés, ¿no? Caben todas las posibilidades en este campo de las lenguas, ¿no? que para variar se originaron en tiempos de confusión, lo que trajeron consigo la etapa colonial de nuestro continente.
Y volviendo a los autores de los que vamos a hablar ahora, de los que vamos a estudiar ahora en esta clase, quiero referirme a la figura emblemática de este autor, ¿no? Tiene un sitial especial, ¿no? Que está, el texto correspondiente está en la página 38. Él se llama José Hernández, ¿no? Es también un romántico del Río de la Plata. Nació en 1834 y murió en 1886, ¿no? Y escribió, publicó, ¿no? Una de las obras vigentes, una de las obras clásicas de nuestra literatura hispanoamericana, que es el Martín Fierro, ¿no? Así como, por decir, las tradiciones peruanas son un clásico de las letras peruanas, o las obras de González Prada son clásicas de nuestra literatura peruana, y otros autores como Alegría, el propio Vargas Llosa, qué sé yo, ¿no? De la misma manera, en la Argentina del siglo XIX ocurre este fenómeno muy peculiar, solo ocurrido en este país, y que llevó a la publicación, como repito, de esta obra llamada Martín Fierro. Muestro ahí el ejemplar, ¿no? Que además tuvo, como El Quijote, la particularidad de publicarse en 2 años diferentes. Es decir, José Hernández publicó, digamos, por primera vez el Martín Fierro en 1872. Miren, ya en la segunda parte del siglo XIX. El mismo año, ojo, que Ricardo Palma en Lima publicaba el primer tomo de sus tradiciones peruanas. Miren la coincidencia, ¿no? Claro, muchas de las tradiciones ya se habían publicado en libros o revistas. Lo nuevo era que lo reunía en un libro, ya en un volumen, ¿no? Y las tradiciones peruanas también son una obra clásica. Miren la coincidencia en las fechas, ¿no? Pero esta obra, de la que vamos a hablar ahora, algunos datos, algunos elementos de José Hernández, esta obra tuvo una segunda parte, ¿no? Esta segunda parte se publica en 1879. Para el Perú, un año aciago porque ese año se inicia la infraterna guerra entre Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Guerra catastrófica realmente, que se dio y que es un elemento con el cual contamos, y que se dio en épocas en que escribían y había hombres importantes, por supuesto, dieron todo lo que les correspondía, ¿no? Fue el caso de Ricardo Palma, cuya casa fue incendiada por los chilenos. Los chilenos invadieron la Biblioteca Nacional, se llevaron libros que luego creo que han devuelto en partes, ¿no? Es decir, ¿por qué darse esa guerra? Es absurdo, si ya éramos independientes. ¿Qué diablo llevó a Chile a llevar adelante esa guerra infraterna? Por eso es que de los países de América del Sur, ¿no? Lamentablemente los chilenos son el país con el cual ha quedado rezagos de ese enfrentamiento, ¿no? En particular, yo aprecio mucho a los chilenos, ¿no? Al margen de esa guerra, y por supuesto, soy admirador de la literatura de muchos grandes escritores chilenos, ¿no? Como seguramente también ustedes. ¿Por qué? Porque han escrito obras magistrales cuya importancia rebasa las fronteras de nuestro continente. Y precisamente es el caso de Chile, que en nuestro continente, en todo el continente americano, incluyendo la América del Norte, la América sajona, Chile, perdón, es el único país que tiene 2 premios Nobel, ¿no? No hay ningún otro país. Argentina no tiene ninguno, fíjense ustedes, ningún premio Nobel.
habiendo sido Borges candidato, ¿no?, a este premio en varias oportunidades, pero así son las cosas, ¿no? México tiene a Octavio Paz, el Perú, enhorabuena, ya tiene a Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero Chile tiene dos grandes premios Nobel, y, oh alegría, una de ellas es una mujer, ¿no? Porque la mujer siempre ha sido relegada en todos los campos, pero Gabriela Mistral, gran poeta, ¿no?, y no es la única, ¿no?, alcanzó el premio Nobel, creo que el año 57, si no recuerdo mal, y luego ya en la década de los 70, creo que el 73, no sé si es el 73 o 71, alcanza el premio Nobel don Pablo Neruda, ¿no?, poeta inmenso, poeta que ya pertenece a la literatura del siglo XX. Pero en el siglo XIX necesitamos conocer, tener a la mano algunos datos acerca de este ilustre romántico del Río de la Plata, que escribió esta obra, en la que ustedes deben leer completa, ¿no? Deben leer, no digo que deban, el que quiera pueda especializarse, pero es una obra de lectura indispensable, y de alguna forma quizá en una de las clases promoveremos la lectura de algunos cantos, ¿no?, porque está dividida en cantos. Vamos entonces a dar algunos datos de la biografía del autor antes de entrar a hablar de aspectos de la obra en sí, ¿no?, de la obra artística, que curiosamente está escrita en verso, como ustedes quizá alcancen a ver, está escrita en verso, ¿no?, y tiene un carácter poético, sin duda, ¿no? Verso no es igual que poesía, puede haber verso y no poesía, como puede haber prosa y sí haber poesía, ¿no? No es esta la distinción a lo que, pero en todo caso, hay poesía aquí, poesía de la mejor calidad, en estrofas que el autor llegó a dominar y que venían desde España, que son las sextinas hernandianas, ¿no?, las estrofas de 6 sílabas. Ese es el tipo de estrofa que utiliza, y antes de entrar les voy a leer unas breves, ¿no?, unas breves estrofas introductorias que los motiven a ustedes a leer, ¿no?, antes de entrar incluso a la lectura de los apuntes acerca de este autor, para que vean cómo en esta obra, además, lo importante es el uso particular que hace Hernández del lenguaje, ¿no? Él renuncia, literariamente hablando, al lenguaje culto que él maneja, al español culto que él maneja, renuncia literariamente a ese lenguaje culto estándar y asume la voz de los gauchos, ¿no? Por eso se habla del fenómeno de la literatura gauchesca. Hay un habla gaucha, un modo de hablar que solo lo entienden y lo manejan los gauchos en esa época. Aunque claro, esa gauchesca o ese lenguaje gaucho no es sino el español arcaizante o arcaizado, el español de siglos pasados que por razones muy misteriosas han quedado como el habla de esta gente que vive en el campo, ¿no? Y a propósito de eso, incluso como una cuestión previa, que luego quizá volveremos a tratar, incluso la palabra gaucho es una palabra cuyo origen es un misterio. No sabemos de dónde procede la palabra gaucho, porque si ustedes se ponen un poco a probar, se darán cuenta que la sílaba gau, no es muy frecuente. A ver si yo les pido, le digo, a ver, dígame una palabra que comience con la sílaba gau. Me dirá, bueno, el nombre Gaudencio, ¿no? Y casi no hay más. Y de pronto, ¿cómo se crea esta palabra?
¿Cómo se crea esta palabra? Gauchesca, gaucho, ¿no? Otra teoría un tanto exótica es que, bueno, una teoría es que en el caso de la palabra gaucho ha habido una inversión en el orden de las dos vocales, ¿no? Que la inversión ha significado que, diríamos, que aquello que en la lengua quechua tiene este orden, UA, Huacho, por ejemplo. Hay un lugar del país que se llama Huacho, es un lugar que está en la costa, ¿no? Pero además la palabra guacho, si ustedes la revisan en el diccionario, tendrá otras acepciones, ¿no? Guachito, ¿no? Sinónimo de soledad. Entonces, una de las posibles explicaciones del origen de la palabra gaucho, ¿no? Señala que podría haberse formado la palabra con esta sustitución, que tiene un nombre, en este momento no lo recuerdo, cómo se llama, como en ciertos idiomas, cuando una palabra pasa de un idioma a otro, se altera el orden de las vocales y resulta otra palabra, ¿no? Entonces, guacho significa, bueno, en el Perú saben perfectamente que es el nombre de un lugar y tiene también otras connotaciones vinculadas con los animales, ¿no? Etcétera. También connotaciones así poéticas, como sinónimo de soledad. Es una teoría. Y la otra teoría, tanto más exótica, es que gaucho procedería del francés, ¿no? Porque ustedes, quienes hablan francés, saben que en francés, gauche, ¿no? Se pronuncia así, aunque se escribe gauche, ¿no? Entonces, de gauche a gaucho hay una poquísima diferencia, pero parece raro, ¿no? Gauche es, en el francés, más que en el español, hay esta enorme diferencia entre la escritura de la palabra y su pronunciación. Aún en español también se da esa suerte de divergencia, pero en el francés es mayor. De manera que esto también es parte de la leyenda de esta obra, el Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, que se publica en dos partes. Pero vamos a concentrarnos durante algunos minutos en la lectura de algunos datos de este autor, José Hernández, ¿no? Nació en 1834 en la chacra de Pardiel, es decir, un hombre que nace en el campo, situada en el partido de Buenos Aires. Lo que acá decimos provincia, ya es el partido, ¿no? Fueron sus padres don Rafael, de ascendencia española, ¿no? Hernández es un típico apellido español, y doña Isabel Pueyrredón, descendiente de franceses, ¿no? Por su padre, y de irlandeses por la línea materna. Entonces, como vemos, en Argentina predominan estos apellidos de diferentes idiomas. Esa admirable fusión de razas que realizó el crisol del suelo argentino, creando un tipo propio y personalísimo, se pone de manifiesto en el caso de Hernández y familia. A pesar de la mezcla de sangres, por ambas ramas es exaltado el sentimiento de amor a la patria, a la que defiende con empeño. Así tuvo entre sus descendientes hombres que fueron ilustres guerreros de la independencia, y el mismo Hernández llegó a ganar por mérito de guerra en Cepeda y Pavón el grado de sargento mayor, y además de exponer así su vida por la patria, tuvo tal consustanciación con ella que logró condensar en un libro imperecedero, el Martín Fierro, la más fina esencia del
del espíritu del antepasado español del gaucho, ¿no? Hernández, nacido y criado en el campo, llevó en él la vida rural de las estancias de entonces. Estancias es el equivalente de hacienda, en el caso peruano. Y allí se hizo fuerte y aprendió a amar a la pampa y los hombres con los que convivió. Allí gustó de la libertad, del ancho horizonte. Entre las décadas de los 50 y de los 60 estuvo dedicado a la política y a las milicias. Asumió responsabilidades diplomáticas, o sea, es un hombre de mundo. Pues decía, los románticos argentinos fueron muchísimo más amplios, muchísimo más cosmopolitas que los románticos de los otros países, ¿no? Cuando volvió a Buenos Aires, al finalizar Sarmiento su presidencia, fue legislador y desempeñó puestos en el Consejo de Educación. La muerte lo sorprendió tempranamente a los 52 años, ¿no? Esto realmente es una pena, este hombre que logró plasmar, lo cual no es una tarea muy sencilla, muriera apenas a los 92 años, ¿no? Que es una edad de plenitud, más bien. Esta accidentada vida facilitó a Hernández el conocimiento de los hombres y el de la geografía patria, sirviéndole para extraer de él la filosofía patria, el sabroso lenguaje. Eso es lo bonito del Martín Fierro, y el calor de humanidad con que compuso su obra maestra. Su acrisolada moral le hizo experimentar la necesidad de contribuir al alivio del desolado vivir de la gente trabajadora del campo que había sentido en carne propia, y con tales propósitos emprendió la composición del Martín Fierro, como él mismo lo ha dicho, comillas, para abogar por el alivio de los males que pesan sobre esta clase de la sociedad, el gaucho, que la agobian y la abaten por consecuencia de un régimen defectuoso. Existe la tribuna parlamentaria, la prensa periódica, los clubes, el libro y por último el folleto. Me he servido de este último elemento y en cuanto a la forma empleada, el juicio solo podrá pertenecer a los dominios de la literatura, ¿no? Es decir, a él siempre se identificó con la pobreza del gaucho, con su marginación, con su utilización para fines políticos, ¿no? Por eso, momentos antes les había dicho que quería hacerles escuchar algunas estrofas, ¿no? Como un paréntesis ante la lectura de los datos del autor, que aún no hemos concluido, pero para que vean ustedes un poco con algunas estrofas el tono, que además hay que leerlo con el acento gaucho, que yo no lo tengo, ¿no? Ustedes tampoco, pero acerquémonos a esta expresión poética del siglo XIX, ¿no? Dice en versos, en estrofas de 6 versos: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar a mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas, no obtenidas, sino obtenidas, y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas, ¿no? Bueno, así la última estrofa que leo es esta, dice: mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular,
ni las fantasmas lo espantan, y desde que todos cantan, yo también quiero cantar, ¿no? Entonces, es eso el Martín Fierro, ¿no? Bueno, continuamos con los datos referentes a su autor, a don José Hernández. Dice, bueno, el primer párrafo lo dejamos de lado porque creo que no está importante. Dice, a partir del segundo párrafo continuamos con la lectura. Dice, con ser tan movida e interesante es la vida y la acción de José Hernández, puede decirse que su nombre no hubiera pasado de ser el de unos de tantos políticos y periodistas del periodo de la Revolución, si no hubiera escrito El Gaucho Martín Fierro, título con el que apareció la primera edición de 1872. Y da aquí ciertos detalles que son interesantes. Dice, existía en esa época, ¿no? Ya Buenos Aires ya era una gran ciudad, ¿no? Existía en esa época, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Rivadavia, y es posible que actualmente exista incluso una placa recordatoria, el Hotel Internacional, ¿no? Ahí. En una de esas habitaciones fue escrita la primera parte de esta obra cumbre de José Hernández, el que acababa de fundar el Río de la Plata, es el nombre del periódico. La ciudad era diezmada por la fiebre amarilla. José Hernández trabajaba hasta muy tarde y para no perder tiempo, en vez de encaminarse a su quinta de Belgrano, iba hasta el hotel donde llenaba los paréntesis de su labor de periodista componiendo los versos de Martín Fierro, ¿no? Entonces era un hombre, era un literato y un periodista, como muchos casos, como tenemos a la mano la figura de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que él desde su adolescencia, es decir, siendo más joven que ustedes que son jóvenes, él simultáneamente ejerció la literatura y el periodismo. Pues hay un libro que escribe Juan Garuberevich, un gran amigo nuestro, que tuvo oportunidad de trabajar con Mario Vargas Llosa cuando Mario Vargas Llosa tenía 15 años, y su padre lo llevó a la fuerza, lo sentó ahí en el asiento, le dio la máquina de escribir, y ahí comienza propiamente la obra periodística de Mario Vargas Llosa, pero paralelamente él trabaja la literatura, y bueno, a sus 80 y tantos años, él sigue de combate, ¿no? Eso es lo admirable, eso es lo respetable en él, sigue combatiendo por la literatura, tanto como con la política o el periodismo. Es un apasionado, es un caso excepcional de un hombre de tantos años que sigue con ese empuje, ¿no? Que debe ser una especie de modelo que ustedes también sigan, que no se puede alcanzar una cierta categoría si es que uno no se esfuerza, ¿no? Eso es lo que pasó con él. Escribió allí, en estas circunstancias, en esta vida agitada, allí nació el Martín Fierro. El argumento de este libro es muy sencillo en realidad. Un hombre de bien, es decir, un gaucho, se ve obligado por las circunstancias adversas que le creaban los mandones de su pago a convertirse en matrero, a ser soldado de frontera a la fuerza en los fortines, a escapar, matar y luchar contra quienes irresponsablemente representaban a la justicia y por fin refugiarse entre los indios en busca de tranquila libertad, ¿no? Esa es la historia en esencia, es la de un hombre, un gaucho que cuenta al detalle la vida, ¿no? La vida que llevó en el campo, básicamente dedicado al canto, porque le encantaba cantar, ¿no? Y en algún momento dice, yo no soy cantor letrado, ¿no? Es decir, no soy un cantor que haya escrito, que haya estudiado, no, soy alguien que canta casi por necesidad, canta porque tiene ese don, porque hay personas así, que sin mayor, a veces, o con un mínimo de aprendizaje,
tienen una facilidad para la declamación, para la improvisación. Ese es el caso de los decimistas, por ejemplo, en el Perú, que ustedes quizá conozcan a alguien, ¿no? O incluso en estos tiempos en la ciudad, cierto tipo de canciones que cantan estos chicos que andan por las calles, se suben y se bajan los transportes y cantan en una forma muy conversacional. Eso llegará también en su momento a la poesía, habrá también ya en el siglo XX la poesía conversacional, es decir, todo se incorpora, ¿no? Pero dice estas líneas, sobre esta sencilla trama, el genio de Hernández levanta el monumento literario de más alta belleza y sólidos cimientos con que cuentan nuestras letras. Y es que la vida de Martín Fierro fue la vida de todos sus congéneres y sus tribulaciones, las de una clase entera de hombres. Así se explica la venta inusitada que tuvo el libro, de 100.000 ejemplares apenas aparecido. Este es un dato extraordinario. Así se explica la venta inusitada que tuvo el libro, de 100.000 ejemplares apenas aparecido, contra la opinión de muchos letrados que reprocharon al autor el uso del dialecto de la gauchesca, privó el gusto del público y el de muchos críticos americanos y europeos. José Hernández extrajo de las observaciones que pudo obtener durante su vida de campo el contenido social y psicológico existente en Martín Fierro, así como su memoria reprodujo también fielmente el cuadro en que aparecían los personajes, ¿no?, del poema. Los seres y el paisaje están evocados con precisión y galanura, en verso fácil, espontáneo, cargado de expresiones rigurosamente auténticas. Entonces, como hemos visto, sale el libro en 1872 y se convierte en el libro más solicitado. Y ojo que el propio Hernández lo dice, no dice lo publiqué en forma de libro, dice en forma de folleto. El folleto, sabemos, es una forma sencilla, es una forma breve, es una forma media, es un libro artesanal, ¿no? Entonces, él, que había luchado en favor de los gauchos en la tribuna parlamentaria, en el periódico, en fin, en cuanto foro hubiera, finalmente se decidió, así por el azar, ¿no?, es publicarlo en forma de folleto. Y esos folletos tuvieron una edición extraordinaria, ¿no? Y este libro ha mantenido su prestigio. Incluso un autor como Jorge Luis Borges, que ustedes leen, él ha trabajado algunos textos, ¿no?, aludiendo de una u otra manera a esa mitología que creó José Hernández con el Martín Fierro, ¿no? De manera que, si hay tiempo y oportunidad, quizá podamos ver un poco de qué manera José Hernández con Martín Fierro inspiró al propio Jorge Luis Borges, ¿no?, a componer ciertos relatos en los que se advierte aún el eco de esa época dorada de la vida de los gauchos. Pero como hemos dicho, el público pidió una segunda parte, como ocurrió también con el Quijote, ¿no? Por eso salió también un Quijote apócrifo, ¿no? Entonces él sintió que el público quería una continuación. Y dice, urgido por el éxito de la primera parte, Hernández compuso en su quinta de Belgrano la segunda, bautizada ya por el público. Ojo, el público le puso título antes de que el autor le diera nombre, con el de La Vuelta de Martín Fierro, cuya primera edición aparece en 1879. El protagonista cuenta su vida con los indios, su vida de entre ellos y la vuelta al pago, donde tan solo hallé la tapera. Es decir, la historia de un hombre, ¿no?, para tratar de sintetizar en una especie de imagen lo que es la vida. Este gaucho vivía feliz
con otros gauchos en el campo, haciendo esa vida rural, cantando, componiendo, montado en su caballo, acompañado de la guitarra, hasta que llegó esta política dictada desde Buenos Aires, dictada desde el poder, de no de exterminar, pero sí en todo caso de enviar expediciones hasta donde vivían los gauchos y extraerlo de su entorno lugareño y llevarlos e incorporarlos como soldados, ¿no? Como soldados para ir a combatir contra los indios. Entonces eso le cambió la vida completamente, de la felicidad pacífica de su pago, de su pueblo querido, pasó a la infelicidad, pasó incluso al crimen, como dice él en alguna parte, se volvió matrero, se volvió un hombre huidizo, huyó de la autoridad, pero todo eso por las circunstancias, ¿no? Por la presencia de una autoridad que no supo apoyar, diríamos, de una manera más efectiva a estos sectores que solamente quisieron utilizarlo por razones políticas para favorecer la inmigración europea y dejar de lado a los famosos gauchos. Como dice Desconsolado, en esta segunda parte la línea sencilla del gaucho se vuelve complicada, complica la obra. Nuevos personajes aparecen en escena, como el viejo Vizcacha, es otro personaje que hay que recordar. Sin duda el más importante, se afina más el canto espontáneo de la primera y se ahonda al mismo tiempo la penetración psicológica de Hernández, que adquirió conciencia del valor de su obra y de cuánto en ella ha querido decir. El Martín Fierro, al recoger en sus páginas una buena parte de la sabiduría popular, ha puesto en evidencia la fuente imperecedera de toda obra de belleza. El genio de Hernández ha consistido en concentrar todo lo nativo disperso, elevándolo a la categoría artística. Diríamos que algo así hizo don Ricardo Palma en el siglo XIX con las famosas tradiciones peruanas, que seguramente ustedes han estudiado en un curso de peruano, ¿no? Ahí él también supo experimentar, supo combinar también. Don Ricardo Palma también era un hombre de pueblo, un hombre de un lugar sencillo, que sin embargo a lo largo de las décadas de su extensa vida, ¿no? Fíjese que es contemporáneo de José Hernández. Sin embargo, Hernández murió en el siglo XIX, mientras que la vida de don Ricardo Palma se prolongó hasta el siglo XX, ¿no? Recién en el año 2019, el anteaño, ¿no? El antepasado, se celebró, se conmemoró el centenario de esta figura patricia. Él también hizo si queremos comparar, cabría comparar entre el Martín Fierro, que claro, alude a otra realidad, a otro espacio, el espacio de la Pampa Argentina, que también es un espacio característico de nuestro continente, de ese país. En cambio acá, diríamos, más bien predomina la cordillera, predomina una geografía más encrespada, ¿no? Que sin embargo también ha inspirado a nuestros poetas, a nuestros cuentistas, a nuestros novelistas incluso, como José María Arguedas, Ciro Alegría, el propio Vargas Llosa, que ha incursionado, y Clorinda Mato también, ¿no? Y otros autores que pues también han hecho la suya, han puesto su vida para dar a conocer en forma literaria, en forma de cuentos, de novelas, de tradiciones, todo este inmenso caudal de seres humanos de que están pobladas nuestras sociedades, ¿no? Decimos aquí, desde el punto de vista de la crítica, el triunfo del poema no fue rotundo y general hasta hace varias décadas después.
No faltaron quienes escatimaron méritos, pero poco a poco se ha ido imponiendo y hasta hoy los puristas más recalcitrantes reconocen la significación que tiene Martín Fierro en la literatura de lengua castellana. Contribuyeron a prestigiarlo Leopoldo Lugones, ¿no? Es un autor, por ejemplo, que también debemos conocer en la época ya del modernismo, con su libro El Payador, ¿no? Leopoldo Lugones le dedicó un libro a el Martín Fierro que se llama El Payador. El Payador es el cantor popular. Ese libro se publicó en 1916 para conocimiento de ustedes. Luego, Ricardo Rojas, con el volumen Los Gauchescos de su historia de la literatura argentina, y Eleuterio Tiscornia con su obra Martín Fierro, texto comentado y anotado, ¿no? Es decir, así como los españoles tienen su poema de Mío Cid, ¿no? O como tienen la Celestina, o como tienen el libro de Buen Amor del Arcipreste de Ita, o la novela picaresca de Lazarillo Tormes, los argentinos se identifican con esta obra llamada El Martín Fierro. Lo épico, lo lírico y lo dramático se mezclan en Martín Fierro. En todo gran libro hay abundancia de elementos, razón que los hace accesibles, ¿no? Accesibles a todas las clases sociales y despierta ecos en el alma de las mismas. En Martín Fierro, además, como en toda obra de gran contenido de significación, cada exégeta logra encontrar elementos concordantes con su especialidad. Aparte de la belleza intrínseca accesible a la mayoría, esa minoría investigadora que se ha acercado al famoso poema con intenciones escrutadoras ha puesto de manifiesto las distintas facetas del poema narrativo, sin duda, ¿no? Uno de los críticos menos benévolos para Hernández y su obra, Carlos Octavio Bunge, jurisconsulto de nota, además de escritor, supo ver y destacar algunos aspectos de Martín Fierro que conviene conocer. Y acá cito literalmente a este señor Carlos Octavio Bunge. Los más típicos personajes del Mester de Gauchería, dice el autor, son siempre gauchos malos en lucha contra las autoridades y la sociedad, tales Martín Fierro, Juan Moreira, Pastor Luna, Juan Cuello y demás. El mismo Santos Vega se nos presenta así en la novela de Eduardo Gutiérrez y en el teatro popular. Son tan diversos el bandido andaluz y el gaucho malo que pueden considerarse tipos opuestos en su esencia y psicología, ya que no en sus dichos y modales, ¿no? Entonces, como vemos, la popularidad que alcanzó, que ha logrado y que mantiene el Martín Fierro, tampoco fue muy fácilmente alcanzada. Hubo como Carlos Octavio Bunge, a quien sigo citando, y dice, pero agrega Carlos Octavio Bunge un criterio más ponderado y comprensible sobre el gaucho, comillas, aunque altanero e individualista, no se puede conceptuar elemento de desorden. Los héroes de la literatura gauchesca son producto de un periodo crítico en que el gaucho defendió con su derecho consuetudinario nada menos que su existencia social, su vida. Fue vencido, su derrota estaba escrita en el libro de la historia. La lucha entre dos sistemas de derecho es por su oculta esencia lucha entre dos razas. La victoria implica la absorción y asimilación del vencido. La cultura, como la esfinge, devora a quien no acierta a descifrar sus enigmas. En cuanto a la difusión y gloria de esta obra impar en nuestras letras, se puede decir que ellas han ido aumentando de año en año. Lo que pinta este pincel
ni el tiempo lo ha de borrar, escribió Hernández en la introducción de la segunda parte de su poema. Se ha cumplido con creces su predicción. El tiempo, en vez de borrar los rasgos geniales de su poema, cuando Hernández murió el 21 de octubre de 1886, el alma popular sufrió una fuerte conmoción, pero su obra inmortal nos hace recordarlo siempre, ¿no? Entonces, creo que vamos a continuar todavía con algunas estrofas, ¿no? Con algunas páginas aún dedicadas, porque es una obra sumamente importante. Hay que darnos un poco de esfuerzo para poder, diríamos así, continuar trabajando con esta obra, ¿no? Que, como les he dicho, se publicó en 2 partes, y les recomiendo en todo caso, para fines de estudio, para fines de investigación, en el caso de Martín Fierro y también de otras obras del siglo XIX o anteriores, siempre hay que trabajar con editoriales de confianza, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, es lamentable decirlo, no tenemos hay buenas editoriales, nadie lo duda, pero no hay las suficientes que puedan difundir, ¿no? Y ahora con la aparición de la vía virtual, pues el asunto de la difusión de las obras en alguna medida se ha facilitado, pero a la vez se ha complicado, ¿no? Se ha complicado. Yo estoy manejando acá, por ejemplo, la edición crítica, y una edición crítica debe incluir, como ocurre aquí también, con este índice que tengo a la vista, donde hay una larga introducción, donde el autor de esta edición, editor, ¿no?, de esta edición, que es Luis Sáenz de Medrano, ¿no?, hace una introducción a la literatura gauchesca, porque eso también hay que decir. El Martín Fierro es la culminación de un ciclo de la literatura gauchesca, ¿no?, que en otras hay varios autores, ¿no?, incluso a quien se considera el iniciador es a Bartolomé Hidalgo, de quien ya hemos hablado en las clases ya de hace varias semanas atrás, ¿no? Como Bartolomé Hidalgo, que es de la Generación Libertadora, a él se considera como, de alguna forma, el que le da un estatus, le da una categoría artística a este lenguaje de la conversación, a este dialecto, ¿no? Después de Hilario Hidalgo también se considera que, a su manera, Esteban Echeverría, autor a quien ya hemos mencionado, ¿no?, él también contribuyó de alguna manera a crear las condiciones para que en el futuro, en las futuras décadas, apareciera una obra maestra. Él escribió, por ejemplo, ya lo hemos señalado, La Cautiva, ¿no? Ahí La Cautiva, por ejemplo, claro, La Cautiva no aparecen propiamente los gauchos, aparecen los indios, sí, como un sector de peligro para la sociedad argentina, ¿no? Y por eso La Cautiva trata precisamente también de una historia triste en la que una pareja de argentinos de la ciudad son secuestrados por unos indios que han venido desde alguna lejanía y han, diríamos, secuestrado al esposo, a la esposa y a 2 hijitos. Lo interesante de La Cautiva, y eso es un mérito de Esteban Echeverría, es que el personaje protagonista en esa obra donde hay violencia, donde hay
escenas muy fuertes, la protagonista es una mujer, cosa que no había ocurrido hasta entonces, ¿no? Por lo menos en la literatura argentina. Es el primero en darle ese protagonismo a la mujer. Y luego, digamos, ya después de Hidalgo, de Echeverría, vienen otros autores, Hilario Escazú, Estanidad del Campo, y ya con una culminación, como un cierre de la gauchesca, aparece esta obra maestra, ¿no? Lo cual indica que para que aparezca una obra maestra en determinado género, antes tiene que haber obras previas que vayan nutriendo, ¿no? Que vayan alimentando el imaginario de los autores y luego pueda aparecer una obra tan sorprendente. Entonces acá tienen ustedes además un estudio de los personajes. Hay varios personajes aquí. Martín Fierro es el principal, pero también está Cruz, por ejemplo, que es un personaje que luego Jorge Luis Borges retoma en un cuento donde también está presente Martín Fierro, ¿no? El cuento se llama La biografía de Tadeo Isidoro Cruz y está en el libro del Alep de Jorge Luis Borges, ¿no? Para quienes se interese. Entonces están los hijos de Martín Fierro, está Vizcacha, Picardía, el Moreno, ¿no? Para que se vea que en el Martín Fierro también se habla de la diversidad de razas que hay en esa Argentina, ¿no? Hay gente morena, hay un duelo entre el gaucho y el moreno, hay españoles, hay italianos, franceses, todo esto dentro de una obra muy importante. Están también los gauchos, los indios, la mujer, el caballo también es un personaje importante al que hace referencia a esta, el espacio, el tiempo, la perspectiva, los aspectos de la acción poética, la métrica, las fuentes literarias, ¿no? El lenguaje del poema. Luego el hecho de que esta obra, por lo famosa que es, ha sido objeto de varias ediciones, ¿no? Entonces, como todavía tenemos algún material, vamos a quedarnos aquí en la página 40 para continuar todavía en la próxima clase con el Martín Fierro. Muchas gracias, muy buenas tardes.